para poder ahondar un poco en el tema, estamos en comunicación con Mario Cimadevila. Él es ex senador nacional por la provincia de Chubut. Le agradecemos por su tiempo aquí. Javier Sluky, Javier Boley, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto poder estar con ustedes en este espacio. Igualmente, Mario. Bueno, a ver, lo primero que le quiero preguntar es cómo ve usted la situación luego de que quedaran configurados de esta manera el balotaje con un Javier Milei como candidato, Sergio Massa por otro lado. ¿Cuál cree usted que debería ser la posición de Juntos por el Cambio, que es la tercera fuerza que salió de estas elecciones? A ver, creo que yo se lo he solicitado al Comité Nacional que frente a este escenario donde la Unión Cívica Radical, que integraba Juntos por el Cambio, quedó fuera de la competencia para candidato a presidente en noviembre, tiene que fijar una posición. Así como lo han hecho otros partidos políticos, lo ha hecho en el día de ayer la Coalición Cívica, lo ha hecho el propio Schiaretti con su votante. Creo sí que, a ver, hagamos un poco un juego de imaginación. Sí. Supongamos que todos los radicales del país nos pongamos de acuerdo en votar a Milei. Sí. ¿Qué nos diría Milei? Milei nos diría, no queremos el voto de los radicales porque son la peor porquería que hay en la Argentina. Ya lo dijo. Lo ha dicho y lo está diciendo. Inútiles lo llamó en repetidas ocasiones. Pero de todo, inútiles creo que es lo más cariñoso con lo que se ha dirigido hacia el radicalismo. Creo que esto impide, más allá de que sus propuestas son totalmente alocadas, esto de poder vender órganos, no órganos, vender personas, cerrar las escuelas públicas y poner un voucher, vender armas, es decir, que el Estado desaparezca, que no sea un mediador para equilibrar las relaciones en una sociedad, hacen realmente imposible que el radicalismo pueda acompañar la propuesta de Milei, ¿no? Y entonces, Mario, yo para acá usted... veo problemas y serios en Juntos por el Cambio. Recién estaba escuchando a un dirigente del PRO, Waldo Gol, en un programa televisivo, sí, donde estaba Milei, prometiendo el apoyo del PRO a Milei. Creo que acá esto va a generar una discusión. Bueno, yo creo que Juntos por el Cambio se terminó, ¿no? Esta es mi opinión personal. Creo que el detonante para formalizar la ruptura total va a ser estas posturas que hay que tomar frente a las elecciones de noviembre, ¿no? O sea, que usted cree que Juntos por el Cambio va a dejar de existir, ya dejó de existir, o que va a dejar de existir antes del balotaje, o que de cara al año que viene, ¿qué va a pasar en el Congreso también? A ver, en las condiciones políticas actuales, la continuidad de Juntos por el Cambio creo que no tiene sentido. Más allá de las declaraciones de los dirigentes, que es un espacio que hay que preservar y demás, yo pregunto, Macri estuvo incluso durante la campaña de Bullrich, elogiando más a Milei que a Bullrich, ¿verdad? Sí, Milei diciendo que Macri puede ser un colaborador de su gobierno. No estamos en las antípodas de eso. Es decir, yo por eso digo, en las actuales condiciones políticas, yo creo que Juntos por el Cambio ya no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, veremos qué hace en la reunión del Comité Nacional de nuestro partido, que creo que la tienen programada para mañana o para pasado. Para la Unión Cívica Radical, un acercamiento a Milei es inaceptable por el contenido de sus propuestas y por sus agresiones permanentes a la Unión Cívica Radical. Y yo veo hoy en televisión dirigentes importantes del PRO diciendo que hay que apoyar a Milei. Bueno, acá yo creo que esto va a ser una de las causas, una causa más de la ruptura de este espacio, ¿no? Mario, actualmente la UCR cuenta con varios dirigentes a nivel nacional, tiene varios gobernadores, de hecho algunos de ellos también se reunirán en el día de mañana junto con algunos otros gobernadores del PRO para tratar de sentar una posición común. ¿Crees que es posible de todas maneras que estos gobernadores sigan trabajando juntos en una eventual fracción de Juntos por el Cambio? A ver, ojalá los gobernadores puedan aunar criterios comunes frente al gobierno nacional, que no va a ser un gobierno del signo político de los partidos que estuvieron en Juntos por el Cambio, ¿verdad? Claro. Ojalá pueda hacerse una coalición de gobernadores que también aporten a la solución de los problemas nacionales. Pero acá tenemos otro problema, que van a tener que decir los gobernadores. Pregúntenle ustedes a los gobernadores si están de acuerdo con que eliminen la coparticipación federal, por ejemplo. Claro. Que es una de las propuestas que tiene Milei. Vamos a eliminar la coparticipación federal. Ustedes saben que la coparticipación federal de expuestos es un ingreso de las provincias que permite financiar servicios esenciales del Estado provincial, claro. en materia de educación, de salud, de seguridad. Bueno,
yo no sé si los gobernadores van a poder apoyar semejante locura, ¿no? Y entonces hay para un gobernador que es del PRO, Frigerio, sí. Y hoy estaba viendo a los hombres de su partido apoyando a Milei. Yo quisiera saber qué piensa Frigerio de estas circunstancias, ¿no? Y entonces está claro que para usted la Unión Cívica Radical no tiene que apoyar a Milei, pero ¿qué debería hacer? ¿Declararse neutral, presidente, o apoyar a Massa? Seguramente va a haber opiniones distintas en el seno del partido. Yo lo que estoy pidiendo es que, como en todo partido no siempre las opiniones son unánimes, ¿no? Creo que sí hay unanimidad en el radicalismo en rechazar la propuesta de Milei. Bueno, frente a las otras candidaturas que quedan, bueno, yo creo que el radicalismo tiene que expresarse, es decir, tomar una posición, o votamos, no lo votamos, nos abstenemos, no nos abstenemos, vamos a optar por seguir siendo oposición, que este es el lugar que nos ha dado la gente, que la ciudadanía decida, pero que tomen una posición creo que es necesario, ¿no? Sí. Mario, si usted tuviera que analizar hoy, por supuesto, siempre es más fácil con el diario del lunes, pero bueno, estamos en este momento y justamente es importante hacer una reflexión sobre lo sucedido para pensar en el futuro. Le quería pedir su opinión sobre la estrategia de Juntos por el Cambio y por qué una alianza que fue gobierno hace poco más de 4 años, que ganó las elecciones de medio término, ahora terminó en este tercer lugar e incluso perdiendo votos en las generales respecto de las PASO. A ver, creo, ya es inoficioso decirlo porque las elecciones ya pasaron, ¿no? Sí. Pero fue una propuesta política que se centró fundamentalmente en el odio al otro partido y en el exterminio de una corriente partidaria del Frente Oficialista. Uno puede en política desplazar a otra fuerza política y pelear para desplazarla y llegar al poder, pero esto de este discurso de odio, de la vocación de exterminio de otra corriente política, no creo que no fue bueno, no fue bien recibido por la sociedad. Económicamente, la candidata se pronunciaba por un plan de estabilización fiscal que nunca fue claramente explicitado. Todo el mundo sabía que esto conllevaba un ajuste que se iba a materializar seguramente en quitas de subsidios de todo tipo, aumento de tarifas en los servicios. Es decir, creo que esto tampoco fue bien visto por la gente, ¿no? Claro. Hablaba de un plan de seguridad fundamentalmente centrado, el plan de seguridad del que hablaba estaba fundamentalmente centrado en la represión, con proyectos ciertamente peyorativos, como la construcción de una cárcel con el nombre del expresidente Kirchner, ¿no? Claro. Y evitaba abordar el problema de fondo, cuáles son las causas por las cuales tenemos inseguridad. Digo, tampoco podemos soslayar acá que la propuesta electoral como la candidata llamada a personificarla reconocían su origen en el indiscutible predominio que uno de los socios fundadores del Frente Electoral Juntos por el Cambio, el PRO, siempre tuvo sobre los dos restantes partidos, ¿no? Mario, ¿debería aceptar la Unión Cívica Radical el llamado a un gobierno de unidad nacional que dice Massa en caso de que gane él? Se lo estás preguntando a un hombre que se formó políticamente en el radicalismo bajo el liderazgo de Alfonsín, ¿no? Claro. Ustedes recordarán que Alfonsín, y si no lo vieron, no sé qué edad tienen, si no lo vieron, terminaba sus discursos recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, que habla precisamente de la unión de los argentinos, ¿verdad? Creo, yo no sé si a través de un gobierno de coalición o desde la propia oposición, creo que tenemos los partidos políticos tener la madurez suficiente para despolitizar cuestiones centrales que hacen a las necesidades de la gente. Yo, por suerte, no me formé en el anti. Me formé, vuelvo a repetirte, en un partido liderado por Alfonsín que en sus discursos hablaba de Perón, hablaba de Evita, hablaba de Lisandro de la Torre, hablaba de Palacios, hablaba de Juan B. Justo, hablaba de que habíamos sostenido posiciones irreductibles los argentinos que nos habían llevado a confrontaciones salvajes, que gracias a Dios se habían superado. Creo que el abrazo de Perón-Balbín también ayudó a la superación de estas posiciones irreductibles. Y ahora yo tener que escuchar el discurso del odio, elaborado por un consultor que vio una estrategia política para que Macri llegue al poder sobre la base del odio al otro, nos ha colocado en esta grieta que yo creo que es necesario que superemos, ¿no? Mario, hablabas de eso y yo recordaba, este año además se cumplen 40 años de democracia, 40 años de la asunción de Raúl Alfonsín, y la verdad es que la expresión, o de alguna manera la expresión de Milei, está siendo planteada desde ciertos lugares, el oficialismo se ha hecho mucho eco de esto, como una posición con vocación antidemocrática. Hay que decir que ha tenido gestos que así lo asemejan. ¿Cómo lo ves vos y qué pensás que es la experiencia? ¿Hay, como decía la vicepresidenta Cristina Fernández,
una suerte de disconformismo democrático? A ver, sobre la personalidad de Milei, quien mejor lo describió hoy, no sé si tuvieron acceso a un reportaje que le hicieron a Federico Storani. Sí. Federico Storani directamente, y yo comparto lo que dice Freddy, dice directamente que es un fascista. Y enumera allí algunas de las actitudes y comportamientos y conductas que ha tenido Milei, como por ejemplo, concurrir a actos en España donde se reivindica el franquismo, ¿no? Sí. Y reivindica la posición de Franco en la Guerra Civil Española, que fue uno de los episodios previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, este hombre, yo no sé, me parece que ha hecho más mérito para estar en un psiquiátrico que para estar en una disputa presidencial, ¿no? Y ahora, pensando ya de cara a lo que va a ser de 2024 y los próximos años, ¿qué rol le parece que va a ocupar el bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso? Si se va a dividir Juntos por el Cambio, ¿qué puede hacer? A ver, el radicalismo ha tenido una lucha permanente por la preservación de ciertas cuestiones que son esenciales en una vida republicana. Sí. La honestidad, la austeridad, el respeto a las instituciones, el respeto a la independencia del Poder Judicial, el federalismo. Creo que todas estas cuestiones el radicalismo la va a saber respetar, ocupen el espacio que ocupen sus hombres, ¿no? Bien, Mario, queremos agradecerte por el testimonio, me parece también muy valioso en este momento de definiciones, que los que son protagonistas de espacios políticos, bueno, puedan dar la cara y expresar lo que piensan dentro de, por supuesto, de una lógica de definición de partido, que es lo que estamos esperando que se dé en el día de mañana en el radicalismo. Por eso te agradecemos de nuevo el contacto y quedamos en comunicación para ver cómo sigue todo esto. No, ha sido un gusto para mí conversar con usted. Abrazo grande. Muy bien.